¿Alguna vez has visto lo que pasa cuando una mujer simplemente desaparece? No grita, no suplica, no explica, solo se va. Y lo más extraño no es su ausencia, es lo que sucede después, porque cuando ella desapareció, él nunca volvió a ser el mismo. Al principio, nadie lo nota, todo parece normal, el mundo sigue girando, los mensajes siguen llegando, pero no de ella, y ahí es cuando empieza a sentirse algo diferente, algo incómodo, algo que no puede explicar, porque el silencio de una mujer que antes lo daba todo, no es un silencio común, es un mensaje sin palabras, es una puerta que se cerró, sin hacer ruido. Él pensó que ella siempre estaría ahí, disponible, paciente, esperando. Pensó que no importaba cuánto tardara en responder, que no importaba cuántas veces la ignorara, que no importaba cuánto se alejara, porque en su mente ella siempre volvería, siempre lo hacía, siempre estaba ahí. Cuando él decidía regresar, siempre contestaba. Cuando él finalmente escribía, siempre perdonaba, incluso cuando no había disculpas, y eso lo hizo sentir cómodo, demasiado cómodo. Se acostumbró a su presencia, sin valorarla, a su atención, sin corresponderla, a su amor, sin cuidarlo. Pensó que su silencio significaba debilidad, que su paciencia era infinita, que su corazón no tenía límites. Pero hay algo que muchos no entienden. Una mujer fuerte no se rompe fácilmente, no pierde el control, no reacciona de inmediato. Observa, siente y recuerda. Recuerda cada vez que no fue elegida, cada vez que fue ignorada, cada vez que dio sin recibir lo mismo. Y aunque no diga nada, aunque sonría, aunque parezca tranquila, por dentro algo empieza a cambiar. Porque llega un momento en el que el amor ya no es suficiente. Llega un momento en el que el cansancio pesa más que el deseo de quedarse. Y ese momento no llega de golpe. Llega en silencio, poco a poco, hasta que un día ya no hay nada que discutir, nada que reclamar, nada que explicar. Solo queda una decisión. Y no es impulsiva, no es emocional. Es fría, es clara. Irse, sin escándalo, sin despedidas largas, sin intentar arreglar lo que ya se rompió muchas veces. Porque cuando una mujer llega a ese punto, ya lo intentó todo, ya habló, ya esperó, ya perdonó, y ahora simplemente se elige a sí misma. Y ahí es donde empieza la parte que él nunca vio venir. Al principio, él no lo tomó en serio. Pensó que era otra de esas veces en las que ella necesitaba espacio, que volvería como siempre, que solo era cuestión de tiempo. Se dijo a sí mismo que no pasaba nada, que todo estaba bajo control, que no había perdido nada importante. Pero los días empezaron a pasar, y algo no encajaba. No había mensajes de buenos días, no había respuestas rápidas, no había ese interés constante al que estaba acostumbrado. Solo silencio, y ese silencio empezó a crecer dentro de su mente. Al principio era pequeño, casi insignificante, pero poco a poco se volvió imposible de ignorar, porque por primera vez ella no estaba ahí, no estaba disponible, no estaba esperando, no estaba pendiente de él, y eso cambió todo. Él empezó a revisar su teléfono más de lo normal, a entrar en conversaciones antiguas, a leer mensajes que antes ignoraba, buscaba señales, buscaba razones, buscaba cualquier cosa que le explicara por qué ella no había vuelto. Pero no encontró nada, porque ella no dejó pistas, no dejó drama, no dejó excusas, solo se fue. Y eso fue lo que más le dolió. No entender, no tener control, no saber si había sido reemplazado o simplemente olvidado. Y ahí es donde empieza el verdadero cambio. Porque cuando una persona que siempre estuvo desaparece sin aviso, deja un vacío que no se puede llenar fácilmente. Un vacío que no grita, pero pesa. Un vacío que no se ve, pero se siente en cada momento de silencio. Y por primera vez, él tuvo que enfrentarse a algo que nunca había considerado, la posibilidad de haberla perdido de verdad. El silencio de una mujer fuerte no es ausencia, es presencia en otra forma. Es el eco de todo lo que alguna vez dio, pero que ya no está dispuesto a ofrecer. Mientras él esperaba una reacción, una discusión, un mensaje lleno de emoción, ella eligió algo diferente. Eligió el silencio. Y en ese silencio empezó a reconstruirse. Se alejó de lo que la lastimaba, de lo que la hacía dudar de su valor, de lo que la mantenía esperando algo que nunca llegaba, porque entendió algo importante. No se trata de cuánto amas a alguien, sino de cuánto te amas a ti misma. Y mientras él comenzaba a sentir su ausencia, ella empezaba a sentir paz, una paz extraña al principio,
desconocida, pero real, porque ya no tenía que preguntarse si era suficiente. Ya no tenía que esperar mensajes que tardaban horas o días. Ya no tenía que conformarse con migajas de atención. Y eso lo cambió todo, porque mientras él empezaba a notar el vacío, ella empezaba a llenarse a sí misma. Mientras él buscaba distracciones, ella encontraba claridad. Mientras él perdía el control, ella lo recuperaba. Y ahí es donde nace el verdadero poder. No en hacer ruido, no en demostrar nada, sino en retirarse en silencio y no mirar atrás, porque el hombre que pensó que tenía todo asegurado, ahora empieza a sentir algo que no puede controlar, la ausencia de alguien que ya no está dispuesta a volver. Ahora todo es diferente. El teléfono ya no es solo un objeto, es un recordatorio constante de lo que falta. Él lo revisa más veces de las que quiere admitir, sin notificaciones, sin mensajes de ella. Pero aún así, espera algo que sabe, en el fondo, que no va a llegar. Empieza a recordar cosas que antes parecían pequeñas, conversaciones simples, momentos cotidianos, detalles que ignoró cuando aún los tenía. Su risa, su forma de hablar, la manera en que siempre estaba presente, incluso cuando él no lo estaba. Y por primera vez, todo eso tiene valor, un valor que antes no veía, un valor que ahora ya no puede recuperar, porque la ausencia tiene una forma extraña de enseñar. Te muestra lo que perdiste. Cuando ya no puedes volver a tenerlo, él intenta distraerse, salir más, hablar con otras personas, llenar el vacío con ruido. Pero no funciona, porque no se trata de compañía, se trata de ella. Y lo sabe. Empieza a preguntarse en qué momento todo cambió, en qué momento dejó de importarle lo suficiente, en qué momento pensó que siempre tendría otra oportunidad. Pero no encuentra una respuesta clara, porque la verdad es incómoda. No fue un solo momento, fueron muchos. Pequeñas decisiones, pequeños descuidos, pequeñas indiferencias que poco a poco construyeron la distancia. Y ahora esa distancia es permanente, porque la mujer que se fue no lo hizo por impulso, lo hizo después de pensarlo 1000 veces, después de sentirlo todo, después de darse cuenta de que quedarse ya no tenía sentido. Y eso es lo que más le pesa. Saber que cuando ella decidió irse, ya no había nada que él pudiera hacer. Ella no desapareció por debilidad, desapareció por fuerza, porque entendió que quedarse donde no es valorada también es una forma de perderse. Aprendió a ver más allá de las palabras bonitas, a notar las acciones, a entender que el amor sin respeto no es suficiente. Y con el tiempo, dejó de esperar, dejó de justificar, dejó de dar segundas oportunidades a quien no hacía ni el mínimo esfuerzo. Se eligió, y esa fue su mayor transformación. Porque no fue solo irse, fue cambiar. Cambiar la forma en que se veía a sí misma. Cambiar lo que aceptaba. Cambiar lo que permitía en su vida. Se volvió más silenciosa, pero más segura, más tranquila, pero más fuerte. Ya no necesitaba atención constante. Ya no buscaba validación. Ya no intentaba convencer a nadie de quedarse. Porque entendió algo que lo cambió todo. Quien quiere estar, está. Sin excusas, sin dudas, sin juegos. Y desde ese momento, dejó de conformarse con menos. Dejó de mirar atrás. Dejó de preguntarse qué hubiera pasado si, porque sabía la respuesta, nada hubiera cambiado. Y mientras él seguía atrapado en recuerdos, ella estaba creando una nueva vida. Una donde su paz era prioridad. Donde su valor no dependía de nadie más. Donde irse no era una pérdida, era una victoria. Y mientras ella avanzaba, él se quedó en el mismo lugar, atrapado entre recuerdos y posibilidades que ya no existen. Empieza a entender cosas que antes ignoraba, detalles que no parecían importantes, pero que ahora pesan más que nunca. Se da cuenta de cómo hablaba, de cómo respondía tarde, de cómo hacía sentir a alguien que solo quería ser elegida. Y ese pensamiento no lo deja en paz, porque ya no se trata de perder a alguien, se trata de entender por qué la perdió. Y esa respuesta duele más. Empieza a cambiar, no por ella, porque sabe que ya no está, sino por él mismo, porque hay errores que no se pueden repetir, lecciones que llegan tarde, pero que se quedan para siempre. Intenta mejorar, ser más atento, más presente, más consciente, pero hay algo que no puede cambiar: el pasado, porque el momento en el que debía hacerlo mejor ya pasó, y ahora solo queda una verdad difícil de aceptar. No todas las personas que pierdes están destinadas a volver. Algunas llegan para enseñarte lo que nunca debiste haber hecho, y ella fue esa lección.
No gritó, no exigió, no luchó hasta el final. Simplemente se fue. Y en ese silencio dejó todo claro. Porque a veces la mayor forma de respeto propio no es quedarse y arreglar, es irse y no mirar atrás. Así que la próxima vez que una mujer desaparezca, no pienses que es un juego. No pienses que está intentando llamar la atención. No pienses que siempre habrá otra oportunidad. Porque cuando una mujer fuerte decide irse, ya lo pensó todo, ya sintió todo, ya intentó todo. Y si aún así se va, es porque entendió algo que muchos no ven a tiempo. Que su paz vale más que cualquier conexión, que su dignidad vale más que cualquier sentimiento, y que quedarse donde no es valorada es traicionarse a sí misma. Así que no preguntes por qué se fue, pregúntate, ¿qué hiciste para que quedarse dejara de ser una opción? Porque cuando una mujer desaparece de verdad, no deja espacio para dudas, deja silencio, un silencio que habla, un silencio que pesa, un silencio que enseña, y ese silencio es la razón por la que él nunca volvió a ser el mismo.